Hace muchos años, alguien me preguntó con sinceridad, Benny, ¿por qué no puedo orar 5 minutos? Y esa pregunta quedó grabada en mi corazón, porque me di cuenta de que no era solo la voz de una persona, era el clamor de miles de creyentes que desean tener comunión con Dios, pero no saben cómo permanecer en su presencia. He conocido muchos que intentan orar y se frustran. Se arrodillan, cierran los ojos, dicen algunas palabras, pero al poco tiempo ya están mirando el reloj, ya se quedaron sin qué decir. Y no es que no amen al Señor, lo aman, pero no han aprendido el secreto más hermoso que el Espíritu Santo quiere enseñarles. Yo mismo pasé por eso. Recuerdo los primeros años de mi caminar con Cristo, cuando apenas estaba conociendo al Espíritu Santo. Al principio, mis oraciones eran cortas, apresuradas, llenas de palabras, pero vacías de presencia. Hablaba mucho, pero no lo sentía cerca. Hasta que un día, el Espíritu Santo me enseñó lo que era orar de verdad. Me dijo con ternura en mi corazón, Benny, deja de hablar tanto y solo quédate conmigo. No intentes decir lo correcto, solo quédate. No trates de orar con tu mente, ora con tu corazón. Y cuando obedecí, algo cambió para siempre. Comencé a quedarme en silencio, solo adorando, sin pedir nada, sin pensar en lo que debía decir, simplemente amándolo. Y en ese silencio, su presencia comenzó a envolverme. Sentía una dulzura, una paz, un fuego santo que no se puede describir con palabras. Pasaban los minutos, pasaban las horas, y no quería irme. Me daba cuenta de que el tiempo desaparecía, porque estaba en el lugar donde el cielo toca la tierra. Fue entonces cuando comprendí que la oración no es una obligación, es un deleite, no es una carga, es un descanso, no es una rutina, es una comunión. La religión siempre te empuja a hacer cosas, pero el Espíritu Santo te invita a estar con Él. Muchos dicen, no puedo orar mucho tiempo, me aburro, me distraigo. Pero no es que la oración sea difícil, es que aún no han probado su presencia. Cuando lo conoces, no necesitas forzarte a orar. Cuando lo sientes, no quieres detenerte. Cuando Él se hace real, el tiempo no importa, las palabras sobran, y el alma simplemente adora. Hay una gran diferencia entre saber acerca de Dios y conocerlo. Muchos conocen versículos, doctrinas, canciones, pero pocos conocen su voz. Pocos han aprendido a callar para escucharlo. Pocos han sentido esa brisa suave del Espíritu que viene en lo secreto. El Espíritu Santo no busca oraciones largas, busca corazones rendidos. No busca palabras perfectas, busca amor sincero. Él no viene porque gritamos mucho, viene porque lo deseamos profundamente. Cuando yo entendí esto, mi vida de oración se transformó. Ya no oraba por disciplina, oraba por amor. Ya no buscaba un favor, buscaba su rostro. Ya no le decía, Espíritu Santo ven, sino gracias porque ya estás aquí. Y en esos momentos, comencé a experimentar una comunión tan real, tan profunda, que podía pasar horas en su presencia sin esfuerzo alguno. No necesitaba música, ni ambiente, ni preparación. Solo cerraba mis ojos, decía su nombre, y ahí estaba. Por eso le digo a cada creyente que lucha por orar, deja de intentarlo con tus fuerzas. No es una tarea, es una relación. No es una meta, es una amistad. La oración no se mide por el reloj, se mide por la entrega. Cuando aprendes a amar al Espíritu Santo, la oración se convierte en tu oxígeno. Y el secreto no está en cuánto tiempo oras, sino en cuánto disfrutas estar con Él. Porque cuando su presencia se vuelve tu deleite, cuando su voz se vuelve tu necesidad, entonces los 5 minutos se transforman en una hora, y la hora se convierte en un instante eterno. Esa es la vida de comunión que Dios quiere para ti. No religión, sino relación. No rutina, sino amor. No esfuerzo, sino presencia. Y cuando llegues ahí, ya no volverás a preguntar por qué no puedes orar 5 minutos, sino que te preguntarás cómo podrías dejar de hacerlo. Primer punto, la oración no se aprende, se revela por el Espíritu Santo. Durante años pensé que orar era algo que podía aprender. Escuchaba a otros, observaba cómo oraban los pastores, leía libros sobre la oración, repetía frases que había oído en reuniones, y aún así, no sentía poder, no sentía vida.
Todo parecía correcto, pero algo faltaba. Me di cuenta de que la oración no se enseña con palabras humanas, se revela por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el maestro de la oración. Nadie puede enseñarte a orar como Él. Puedes tener la mejor teología, puedes conocer todos los modelos de oración, puedes saber lo que dicen los salmos, pero si el Espíritu Santo no sopla sobre ti, tus palabras se quedan en la tierra y no llegan al cielo. Hay una diferencia enorme entre orar con la mente y orar con el Espíritu. Cuando oramos solo con la mente, pensamos en lo que vamos a decir, elegimos palabras, seguimos estructuras. Pero cuando oramos con el Espíritu, es como si una corriente celestial comenzara a fluir desde dentro de nosotros. No la provocamos, no la forzamos, simplemente nos rendimos a ella. Recuerdo una madrugada, cuando aún vivía en Toronto. Estaba cansado, no tenía fuerzas para orar, pero sentía la necesidad de hablar con el Señor. Me arrodillé sin saber qué decir, y en ese silencio, comencé a llorar. No entendía por qué lloraba, no estaba triste, no tenía una petición, pero el Espíritu Santo empezó a interceder dentro de mí. Era como si Él mismo hablara con el Padre usando mis lágrimas, y comprendí que esa era la oración más pura, la que no nace del intelecto, sino del Espíritu. Pablo lo dijo en Romanos capítulo 8, versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues que hemos de pedir como conviene, no lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. ¡Qué hermoso! El Espíritu mismo intercede. No dice que nosotros intercedemos, sino que Él lo hace dentro de nosotros. Por eso muchos no pueden orar 5 minutos, porque están intentando hacerlo sin el Espíritu. Tratan de orar desde la carne, desde la razón, desde el deber, y la carne se cansa rápido. La carne no soporta la comunión divina. La mente se aburre, pero el Espíritu se enciende. Cuando el Espíritu Santo toma el control, no hay cansancio, no hay prisa, no hay aburrimiento. Hay una paz profunda y una gloria que te envuelve. He pasado horas enteras en su presencia sin decir una sola palabra, y créeme, esas horas han sido más poderosas que 1000 oraciones repetidas. Porque cuando el Espíritu ora en ti, cada suspiro tiene peso eterno, cada lágrima tiene voz. Cada silencio está lleno de presencia. Muchos intentan controlar la oración. Quieren sentir algo de inmediato. Quieren que Dios responda en su horario. Quieren escuchar una voz. Quieren una señal. Pero la oración no se trata de controlar, se trata de rendirse. Es dejar que el Espíritu Santo guíe el momento. Él sabe cuándo hablar, cuándo callar, cuándo llorar, cuándo reír. Él sabe lo que tu alma necesita antes de que tú lo sepas. Cuando dejas que el Espíritu Santo te enseñe, la oración se vuelve viva. Ya no es una obligación, es un encuentro. Ya no es una lucha, es un descanso. Te sientas, levantas tus manos y dices, Espíritu Santo, ora en mí. No sé qué decir, no sé cómo hacerlo, pero aquí estoy, hazlo tú. Y en ese instante, algo comienza a fluir. El Espíritu te lleva a adorar sin darte cuenta, te recuerda la cruz. Te muestra la gloria de Jesús, te llena de gratitud, y cuando te das cuenta, ha pasado 1 hora, 2 horas, y no has sentido el tiempo, porque has estado en el lugar donde el cielo se abre. Una vez, mientras oraba en mi habitación, le dije al Señor, no tengo palabras, solo quiero estar contigo. Y el Espíritu Santo me susurró, eso es oración, Benny. No se trata de hablar, se trata de estar. Qué profundo, estar. Solo estar, en su presencia, sin ruido, sin esfuerzo, sin fórmula. Cuando entiendes esto, la oración ya no es algo que haces, es alguien con quien estás. No es una tarea, es una relación. No es una rutina, es una respiración. La vida espiritual se vuelve natural, porque el Espíritu ora en ti como el aire entra y sale de tus pulmones. El enemigo quiere que creas que orar es difícil, que necesitas ser fuerte, que necesitas disciplina, que necesitas decir las palabras correctas. Pero la verdad es que no necesitas nada de eso. Solo necesitas rendirte. Solo necesitas dejar de intentar hacerlo tú. Recuerda, el Espíritu Santo es una persona real. Él siente, Él habla, Él se entristece, Él se alegra. Y cuando oras con Él,
no estás repitiendo palabras, estás conversando con tu mejor amigo, estás caminando con el mismo que resucitó a Jesús de los muertos. Por eso Jesús dijo, el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Esos ríos son la oración del Espíritu fluyendo dentro de ti, no son gotas, son ríos. No son palabras vacías, son vida brotando del corazón del creyente. Cuando esos ríos comienzan a fluir, no puedes detenerlos, no puedes contener la presencia. Te encuentras llorando sin saber por qué, sientes un peso de gloria que te quebranta, tu mente se queda en silencio y tu espíritu se llena de amor. Eso no lo produce el esfuerzo, lo produce la comunión. Esa es la razón por la que tantos no logran orar por mucho tiempo. Están buscando una técnica, pero no buscan una relación. Están tratando de aprender algo que solo puede revelarse. Y la revelación viene cuando te entregas. Cuando te rindes totalmente y dices, Espíritu Santo, enséñame a orar. Él se convierte en tu maestro. Te enseñará a amar la presencia de Dios. Te mostrará cómo entrar en su santidad sin miedo. Te hará sentir la dulzura de Jesús. Te recordará la cruz. Te hará llorar. Te hará reír. Te hará descansar. Y cada vez que ores, sentirás que tu alma ha vuelto a casa. Cuando eso ocurre, la oración deja de ser un deber y se convierte en una necesidad. Ya no puedes vivir sin ella. Es como el aire. Te despiertas y tu espíritu ya está orando. Vas por la calle y sientes su presencia. Cierras los ojos y lo oyes hablar. Ya no hay separación, ya no hay distancia, porque el espíritu y tú se han unido en comunión. Y entonces entiendes el secreto, la oración no se aprende, se revela, no se memoriza, se vive, no se fuerza, se disfruta. Y cuando eso pasa, ya no volverás a preguntarte por qué no puedes orar 5 minutos, porque te darás cuenta de que 5 minutos no son suficientes para alguien que ha probado la gloria del Espíritu Santo. Segundo punto, la oración no es pedir, es permanecer durante mucho tiempo. Pensé que la oración era una lista de peticiones, de necesidades, de cosas que yo quería que Dios hiciera por mí. Cada mañana llegaba con mi lista, la leía, la repetía, la presentaba, y luego, me levantaba pensando que ya había orado. Pero con el paso del tiempo descubrí que eso no era comunión, eso era negocio. Era tratar a Dios como a alguien que estaba allí solo para responderme, no para tener relación conmigo. Un día, mientras oraba, el Espíritu Santo me habló de una manera tan suave que me hizo llorar. Me dijo, Benny, tú vienes a mí para pedirme cosas, pero muy pocas veces vienes solo para estar conmigo. Y en ese momento comprendí lo que le pasó a Marta y a María. Marta estaba ocupada sirviendo, preparando, haciendo muchas cosas para Jesús, pero María se sentó a sus pies, simplemente para oírlo. Y Jesús dijo que María había escogido la mejor parte. ¿Cuántas veces hemos sido como Marta? Corremos, servimos, trabajamos, pedimos, pero no nos detenemos a estar. Hemos convertido la oración en actividad, en rutina, en tarea, y el Señor solo quiere que nos sentemos a sus pies, que aprendamos a permanecer. El secreto de la oración no está en cuánto pedimos, sino en cuánto permanecemos. Jesús dijo en el Evangelio de Juan capítulo 15, permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. No dijo pedid en mí, dijo permaneced. Porque la vida espiritual no se sostiene por lo que pedimos, sino por la relación que cultivamos. Permanecer significa quedarte. Significa no salirte de su presencia cuando ya no sientes emoción. Significa quedarte aun cuando no hay palabras, cuando no hay fuego, cuando no hay lágrimas. Permanecer es amar su presencia más que sus respuestas. Recuerdo una tarde, hace muchos años, estaba en mi cuarto orando, y sentía que nada pasaba. Había orado 1 hora y todo me parecía seco. Sentía como si el cielo estuviera cerrado. Y dentro de mí pensé, tal vez debería parar. Pero el Espíritu Santo me dijo, no te vayas, quédate, solo quédate. Y obedecí. Pasaron minutos, luego 1 hora más, y de pronto, como una ola, su presencia descendió sobre mí. Lloré, adoré, y entendí.
No se trataba de decir mucho, se trataba de quedarme. El problema es que muchos se van antes de tiempo, no esperan, no permanecen, se levantan cuando aún no ha llegado la gloria, y cuando no sienten nada, piensan que orar no funciona. Pero lo que no saben es que el Espíritu Santo estaba a punto de manifestarse, y ellos se fueron justo antes. Hay momentos en que el Señor guarda silencio para probar nuestro corazón, no porque no quiera hablarnos, sino porque quiere que aprendamos a valorarlo más que a su voz. Cuando te quedas, cuando esperas, cuando permaneces aunque no veas nada, estás diciéndole, Señor, no vengo por lo que haces, vengo por lo que eres. Y cuando llegas a ese punto, la oración se vuelve un refugio. No importa si recibes o no, no importa si el cielo se abre o no, lo importante es que Él está allí, y su sola presencia lo cambia todo. Jesús pasaba noches enteras orando, no porque necesitara pedir algo, sino porque amaba al Padre. Él disfrutaba esa comunión. Era su alimento, su descanso, su deleite. Y si Jesús, siendo el Hijo de Dios, necesitaba permanecer en la presencia del Padre, cuanto más nosotros. Por eso muchos no pueden orar ni 5 minutos, porque se acercan con una lista, no con un corazón. Piensan en resultados, no en relación. Pero cuando aprendes a permanecer, el reloj deja de importar. Puedes pasar una hora entera sin pedir nada y aún así sentirte saciado, lleno, restaurado, porque has aprendido a habitar en su presencia. Hay una diferencia entre visitar a Dios y vivir con Dios. Muchos lo visitan cuando tienen problemas, cuando necesitan algo, pero hay pocos que habitan en Él. Y los que habitan, los que permanecen, los que han hecho de su presencia su morada, esos no pueden vivir sin orar, porque la oración se convierte en su atmósfera. El salmista lo entendió cuando escribió, el que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que visita, dice el que habita. Habitar es permanecer. Es vivir en ese lugar secreto. Es volver una y otra vez hasta que se vuelve tu hogar. Cuando permaneces, la oración ya no es algo que haces, es algo que eres. Tu espíritu se vuelve consciente de la presencia de Dios en todo momento. Estás en el carro y Él está contigo. Estás en el trabajo y sientes su paz. Te despiertas en la noche y lo oyes susurrar tu nombre. Ya no necesitas buscarlo, porque ya está allí. Permanecer también significa aprender a guardar silencio. A veces queremos llenar la oración con palabras, pero el Espíritu Santo quiere que aprendamos a escuchar. Cuando guardas silencio en su presencia, estás reconociendo que Él es Dios. Estás diciéndole, habla, que tu siervo oye. He aprendido que las oraciones más poderosas no son las que se dicen, sino las que se sienten. No son las que salen de la boca, sino las que brotan del alma. Permanecer es dejar que tu corazón hable cuando tus palabras se acaban. Es dejar que el amor ore en lugar tuyo. Y es en ese permanecer donde el Espíritu Santo comienza a revelarte cosas profundas. Te muestra lo que hay en el corazón de Dios. Te enseña a orar por otros sin que nadie te lo diga. Te muestra sus deseos, sus dolores, sus anhelos. Te hace partícipe de su corazón. Esa es la oración que transforma. La que nace de la comunión, no de la necesidad. La que no busca resultados, sino relación. Cuando llegas a ese nivel, ya no oras para obtener algo, oras porque lo amas. Por eso, cuando alguien me dice, Benny, no puedo orar mucho tiempo, siempre le respondo, no te enfoques en orar, enfócate en permanecer. Quédate, no te vayas. Aunque no sientas nada, quédate. Aunque no escuches nada, quédate. Porque cuando el Espíritu Santo vea que estás dispuesto a quedarte, Él vendrá. Y cuando venga, te aseguro, no querrás que se vaya. Cuando permaneces, el Espíritu Santo se manifiesta. Él no viene donde hay prisa, Él viene donde hay espera. Él no se mueve entre los que calculan el tiempo, sino entre los que aman su presencia. Y cuando Él llega, el alma se rinde, el cuerpo tiembla, y el corazón se llena de amor. Así que la próxima vez que te arrodilles a orar, no lleves tu lista, lleva tu corazón. No vayas a hablar, ve a escuchar. No vayas a pedir, ve a permanecer. Porque en esa quietud, en ese silencio santo, descubrirás el mayor secreto de todos. La oración no es pedir, es permanecer.
Tercer punto, la oración es el ambiente donde el Espíritu Santo se revela. He aprendido algo en todos estos años de caminar con Dios. La oración no es solo hablar con el Señor, es el ambiente donde Él se manifiesta. Es el espacio donde el Espíritu Santo se revela de maneras que ningún sermón, ninguna canción y ninguna experiencia humana pueden igualar. Es el lugar donde su voz se vuelve clara, donde su presencia se vuelve tangible y donde su gloria transforma todo lo que toca. Recuerdo que cuando empecé a conocer al Espíritu Santo, me sorprendía la forma en que su presencia se hacía real mientras oraba. No era una emoción, no era una sensación física, era algo mucho más profundo. Era como si de pronto el aire se llenara de vida, todo se volvía santo, el ambiente cambiaba. Era como si el cielo descendiera sobre la habitación, y entendí que eso no sucedía por mis palabras, sino por su presencia. El Espíritu Santo ama el ambiente de oración. Es su atmósfera natural. Así como los peces no pueden vivir fuera del agua, el Espíritu Santo no se mueve con libertad fuera de la comunión. Él habita donde hay oración, adoración y entrega. Por eso, cuando dejamos de orar, comenzamos a perder sensibilidad. No porque Él se haya ido, sino porque nosotros dejamos de respirar el aire que Él respira. Hay momentos en que solo basta entrar a la habitación, cerrar la puerta y decir su nombre. No hace falta mucho más. El solo hecho de mencionarlo, Espíritu Santo, hace que su presencia empiece a llenar el lugar. Su presencia es suave, tierna, pero poderosa. Es como un perfume que invade todo. Te envuelve, te limpia, te transforma. El Señor Jesús lo enseñó cuando dijo en Mateo capítulo 6, Mas tú, cuando ores, entra en tu aposento, y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Ese secreto no es un lugar físico, es un ambiente espiritual. Es el espacio donde nada más importa, donde solo Él y tú existen, donde el ruido se apaga y el alma se encuentra con su Creador. Hay quienes oran y no sienten nada, no porque Dios no los oiga, sino porque aún no han aprendido a crear ese ambiente santo. Llegan a orar con la mente llena de preocupaciones, con el corazón apurado, con el cuerpo cansado. Y el Espíritu Santo no se manifiesta en la prisa. Él se mueve en la calma, en la quietud, en la adoración sincera. He descubierto que el ambiente de oración se construye con tres cosas: con silencio, con adoración y con rendición. El silencio nos libra del ruido, la adoración abre el cielo, y la rendición le da libertad al Espíritu Santo para obrar. Cuando estas tres cosas se unen, el Espíritu desciende. Una vez, mientras ministraba en un servicio, sentí que el ambiente estaba seco. Había gente, había música, pero no había presencia. En mi interior le dije al Espíritu Santo, muévete, por favor, te necesitamos. Y me respondió con suavidad, Benny, no puedo moverme donde no hay hambre. En ese momento, comprendí que el ambiente de oración no depende de cuántas personas oran, sino de cuántos tienen hambre. El Espíritu Santo se siente atraído por los corazones hambrientos, no por los elocuentes, no por los sabios, sino por los quebrantados. Donde hay hambre, Él viene. Donde hay deseo, Él se revela. Donde hay rendición, Él se manifiesta. David entendía esto cuando escribió en el Salmo 63, Dios, Dios mío eres tú, de madrugada te buscaré, mi alma tiene sed de ti, mi carne te anhela, en tierra seca y árida donde no hay aguas. Esa es la oración que abre los cielos. No una oración elegante, sino una oración desesperada. No una oración perfecta, sino una oración llena de sed. A veces me preguntan, Benny, ¿cómo haces para sentir tan fuerte la presencia de Dios? Y siempre respondo, no es una fórmula, es hambre, es anhelo, es amor. No se trata de técnicas, se trata de deseo. Cuando amas su presencia más que cualquier otra cosa, el Espíritu Santo se hace real. Él busca corazones dispuestos, corazones que no solo oren por costumbre, sino que preparen el ambiente para que Él venga. Y ese ambiente no depende de luces, ni de música, ni de gente, depende del corazón. Puedes estar solo en una habitación vacía y sentir más de Dios que en una gran iglesia llena, si tu corazón está encendido. He aprendido que cuando el ambiente se llena de oración, todo cambia.
La atmósfera se santifica, los pensamientos se limpian, el alma se alinea con el cielo. A veces comienzo adorando en voz baja, otras veces solo susurro el nombre de Jesús. Poco a poco la presencia aumenta y llega un punto en que ya no estoy orando yo. Es Él orando a través de mí. El Espíritu Santo no busca perfección, busca entrega. No viene por la elocuencia, viene por la sinceridad. Si te presentas delante del tal como eres, con tus debilidades, con tu cansancio, con tu corazón abierto, Él vendrá. No hay muro que lo detenga cuando un corazón se abre. Cuando su presencia se manifiesta, no hay lugar para la duda ni para el temor. Su gloria lo llena todo. Puedes sentir que tus cargas se caen, que tus pensamientos se aclaran, que tu corazón se sana. Eso es lo que hace su presencia, transforma el ambiente externo y el interno. El Espíritu Santo no se revela donde hay orgullo. Él se mueve donde hay humildad, donde hay dependencia, donde alguien reconoce que sin Él no puede orar, no puede cantar, no puede vivir. Esa humildad crea el ambiente correcto. En ese ambiente, comienzas a percibir cosas que antes no percibías. El Espíritu empieza a hablarte, no siempre con palabras, sino con impresiones, con paz, con dirección. A veces te muestra rostros por los que debes interceder. A veces te hace sentir un peso de gloria que no puedes explicar. Y entonces sabes que estás en el lugar correcto. Es allí donde la oración se vuelve poderosa. No por lo que dices, sino por lo que Él hace. No por tus esfuerzos, sino por su manifestación. Porque cuando el Espíritu Santo se revela, no puedes permanecer igual. Algo cambia dentro de ti. Esa es la razón por la que tantos se cansan de orar. Porque oran sin ambiente, oran sin presencia, oran sin espíritu. Pero cuando aprendes a preparar ese lugar sagrado, cuando apagas el ruido, cuando callas la mente y abres el corazón, el espíritu desciende. Y cuando Él desciende, el alma se renueva. Por eso, cada vez que voy a orar, lo primero que hago no es hablar, sino preparar el ambiente. Me quedo en silencio. Le digo, te amo, Espíritu Santo. E inmediatamente, su presencia se empieza a manifestar. El aire se vuelve distinto, la atmósfera se llena de gloria, y siento que no estoy solo. Él está allí. Esa presencia lo cambia todo. La tristeza se convierte en gozo, la ansiedad se disuelve, la fe se fortalece, y la oración se vuelve una delicia. Porque donde el Espíritu Santo se revela, el cielo se abre, y el alma encuentra descanso. Por eso la oración no puede limitarse a palabras o peticiones. La oración es el ambiente donde el Espíritu Santo se siente en casa, y cuando aprendes a crear ese ambiente en tu vida, te conviertes en un altar vivo. No solo oras en tu cuarto, oras en todo lugar, porque llevas ese ambiente contigo. Cada paso que das, cada palabra que dices, cada pensamiento que piensas, está envuelto en esa presencia. Y allí, en esa comunión constante, descubres que la oración no tiene fin. Porque cuando el Espíritu Santo se revela, ya no se trata de tiempo, se trata de vida. Y en cuarto y último lugar, el secreto es amar su presencia más que cualquier otra cosa. Amado, si me preguntaras cuál es la clave de una vida de oración profunda, te diría sin dudarlo, amar su presencia más que cualquier otra cosa en este mundo. No hay método, no hay fórmula, no hay disciplina que pueda reemplazar el amor. Porque cuando uno ama, no necesita que lo obliguen, no necesita que lo motiven, no necesita que le recuerden. El amor verdadero siempre busca la presencia de aquel que ama. La gente me dice, Benny, ¿cómo haces para pasar tanto tiempo en oración? Y yo les contesto, yo no oro porque debo, oro porque no puedo vivir sin Él. Cuando amas al Espíritu Santo, la oración no es una carga, es un privilegio. No es un deber, es un encuentro. No es un momento, es un abrazo. Cuando el amor por su presencia gobierna tu corazón, todo cambia. Tus prioridades cambian, tus deseos cambian, tus palabras cambian. Ya no buscas a Dios por lo que puede darte, sino por lo que Él es. Ya no oras para que te bendiga, oras porque lo amas. Ya no entras a su presencia para pedir, entras para rendirte. El Espíritu Santo no se manifiesta donde hay interés, se manifiesta donde hay amor. Él no se revela a los curiosos, sino a los hambrientos. Él no llena templos de piedra, llena corazones rendidos.
Cuando uno ama al Espíritu Santo, cada momento se convierte en altar. No necesitas un lugar especial, ni una hora específica, porque su presencia se vuelve tu morada. He aprendido que el verdadero secreto de la oración no está en cuanto hablas, sino en cuanto lo amas. Hay personas que oran mucho, pero sin amor. Hablan, declaran, repiten frases, pero su corazón está lejos. Y hay otros que solo dicen, te amo, Señor, y el cielo se abre, porque las palabras sin amor son ruido, pero una sola palabra con amor es adoración. Cuando amas su presencia, incluso el silencio se vuelve oración. Cuando amas su presencia, una lágrima vale más que 1000 palabras. Cuando amas su presencia, no te importa si te escuchan o no, porque sabes que Él está ahí. Yo he tenido momentos donde su presencia ha sido tan fuerte que ni siquiera podía hablar. Me quedaba en silencio, temblando, llorando, solo disfrutando el aroma de su gloria. No sabía cuánto tiempo pasaba, ni qué debía decir. Era solo Él y yo, y eso bastaba. Y también he tenido días donde no sentía nada. Días donde todo estaba seco, donde parecía que el cielo se había cerrado. Pero aprendí que el amor verdadero no se mide por lo que sientes, sino por lo que decides. Y en esos momentos decía, Espíritu Santo, aunque no sienta nada, sigo aquí. Aunque no haya emoción, sigo aquí. Porque no te busco por lo que me hace sentir, te busco porque eres mi vida. Ese es el nivel más alto de comunión. Es el amor que no depende del milagro, sino del amado. Es el amor que no busca ser consolado, sino consolar. Es el amor que no necesita pruebas, porque ya lo ha conocido. Recuerdo que un día, mientras oraba, sentí que el Señor me decía en mi corazón, Benny, muchos me buscan por lo que hago, pero pocos me buscan por quién soy. Y esa frase cambió todo en mí. Desde entonces entendí que mi llamado no era predicar, no era cantar, no era ministrar. Mi llamado era amar. Amar al Espíritu Santo más que a mi propio ministerio, más que a mi éxito, más que a mi voz, más que a mi vida. Amar su presencia es la razón por la que respiramos. Si lo pierdes a Él, lo pierdes todo. Pero si lo tienes a Él, aunque no tengas nada más, lo tienes todo. Porque donde está el Espíritu Santo, hay plenitud, hay gozo, hay descanso. Jesús mismo nos enseñó esto. Cuando María se sentó a sus pies y Marta se afanaba sirviendo, Él dijo, María ha escogido la mejor parte. Esa es la mejor parte, quedarse a sus pies. No hacer, no correr, no planear, solo amar. Y yo creo que muchos cristianos hoy necesitan volver a escoger la mejor parte. Necesitan volver a sentarse a los pies del Señor y decirle, no quiero nada más, solo quiero tu presencia. Necesitan dejar la actividad para volver a la intimidad. El Espíritu Santo no busca perfección, busca amor. No busca talento, busca entrega. No busca cantidad de palabras, busca sinceridad. Cuando tu corazón está rendido, cuando tu alma dice, Espíritu Santo, eres todo lo que deseo, Él se derrama con poder. He visto al Espíritu Santo manifestarse en lugares humildes, en habitaciones pequeñas, donde alguien simplemente decía, te amo, Espíritu Santo. Y he visto iglesias grandes, llenas de luces y sonido, donde no había presencia. Porque la gloria no depende del lugar, depende del amor. Si tú aprendes a amar su presencia, nunca más te preguntarás por qué no puedes orar 5 minutos, porque tu vida entera se convertirá en una oración. Caminarás orando, dormirás orando, vivirás orando. Cada respiración será un suspiro de amor hacia Él. El amor hace lo que la disciplina no puede hacer. El amor te mantiene de rodillas cuando las fuerzas se acaban. El amor te levanta cuando el alma se cae. El amor te hace llorar sin tristeza y callar sin miedo. El amor es el lenguaje del cielo. Por eso, querido hermano, no busques una técnica, busca una relación. No trates de aprender a orar, aprende a amar. Porque cuando ames al Espíritu Santo, Él mismo te enseñará a orar. Y cuando Él ore en ti, tu comunión con Dios será inquebrantable. Haz de tu vida un altar. Haz de tu corazón un aposento cerrado donde solo Él tenga entrada. Y cuando todo a tu alrededor se apague, cuando las voces del mundo se callen, escucharás esa voz suave, tierna y poderosa que dice, aquí estoy. Esa voz vale más que 1000 sermones.
Esa presencia vale más que cualquier éxito. Esa comunión es el cielo mismo descendiendo a tu alma. Y cuando llegues a ese punto, ya no contarás los minutos, ya no mirarás el reloj, ya no estarás pendiente de cuánto tiempo pasas orando, porque habrás descubierto el mayor tesoro de todos, que la oración no es un momento, es una vida, no es una práctica, es una pasión, no es un deber, es un romance eterno con el Espíritu Santo. Y ese amor, amado, ese amor lo cambia todo.